Buen día, licenciado, compañeros. Nosotros somos el grupo número 4 y les vamos a empezar hablando sobre la NIA 230, documentación de auditoría. Esta norma en su alcance nos refiere a la responsabilidad que tiene el auditor de preparar la documentación de auditoría correspondiente a una auditoría de estados financieros. En su naturaleza y propósito de la documentación, nos hace referencia a que se debe obtener evidencia de las bases sobre las cuales se pueda verificar el cumplimiento de los objetivos y se pueda obtener evidencia de que se planificó y ejecutó la auditoría conforme a las NIAs. La documentación de auditoría es útil para facilitar la planificación, la supervisión y rendir cuentas del trabajo realizado. El objetivo de esta norma es obtener un registro suficiente y adecuado para el informe de auditoría, así como la evidencia de que la auditoría se planificó y ejecutó conforme a las NIAs y a las leyes del país. En las definiciones, la norma nos da como importantes la documentación de auditoría, que será el registro de los procedimientos de auditoría aplicados, así como la evidencia obtenida y las conclusiones alcanzadas por el auditor. El archivo de auditoría. Este será una o más carpetas o medios de almacenamiento físicos, electrónicos, que contengan los registros que conforman la documentación de auditoría correspondiente a un encargo específico y el auditor experimentado. La norma lo califica como una persona que tiene la experiencia práctica en una auditoría y un conocimiento razonable de los procesos de auditoría, las normas, el entorno de la empresa y la información financiera irrelevante de un sector en específico. Los requerimientos que nos da esta norma, tenemos la preparación de la documentación. Esta deberá ser suficiente y adecuada, ya que nos ayuda a mejorar la calidad de la auditoría y facilita la revisión y la evaluación de la evidencia obtenida. En la inaplicación nos habla de que el auditor puede juzgar dejar de cumplir un requerimiento, y esto únicamente cuando la norma no se aplica en su totalidad. En la documentación depende de los factores como la dimensión y la complejidad de la empresa y la naturaleza respecto a los procedimientos que se vayan a utilizar, los riesgos de incorrección material y la metodología que se vaya a utilizar. Puede ejemplificarse la documentación de auditoría como programas, memorandos, resúmenes, cartas de documentación. La documentación de auditoría proporciona evidencia de que la auditoría cumple con las normas. En cuanto a la información incongruente, el auditor tomará la decisión de conservar o no la documentación que sea a su juicio sea incorrecta o que haya sido reemplazada. El archivo final de la auditoría nos menciona los requerimientos aplicables que requieren las firmas de auditoría, establecer también las políticas y procedimientos para completar la compilación del archivo de auditoría, y como parte de los cambios que ésta puede tener está la eliminación o descarte de documentación, la clasificación y ordenación de los papeles de trabajo. La NIA 500, evidencia de auditoría. El alcance de esta NIA dice que es la que constituye la evidencia de auditoría en una auditoría de estados financieros. Además, trata de la responsabilidad que tiene el auditor de diseñar y aplicar procedimientos de auditoría para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Además, esta NIA aplica toda la evidencia de auditoría en el transcurso del proceso de auditoría. El objetivo, prácticamente, es diseñar y aplicar los procedimientos de auditoría de forma que permite la evidencia de auditoría suficiente y adecuada para alcanzar las conclusiones razonables para basar su opinión. También vamos a mencionar algunas definiciones que es importante. Una de ellas es los registros contables. Prácticamente son los registros de asientos contables y así como algunos documentos de soporte,
como por ejemplo cheques, algunos registros de las transferencias y algunas facturas, prácticamente las facturas, como registros contables. Adecuación. Esta es prácticamente la relevancia y la fiabilidad para respaldar la auditoría en una conclusión. Además, también podemos mencionar lo que es la evidencia de auditoría. La evidencia es prácticamente toda la información que el auditor tiene que tener para alcanzar las conclusiones para basar su opinión. Experto en la dirección es prácticamente una persona o una organización especializada distinto a de contabilidad y auditoría, pero que es muy importante para la elaboración y preparación de sus estados financieros. Suficiencia. Este concepto prácticamente es la cantidad de evidencia de una auditoría. Requerimientos. Evidencia de auditoría suficiente y adecuada. El auditor diseñará y aplicará procedimientos de auditoría que sean adecuados con el fin de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Un auditor podrá obtener la evidencia de auditoría mediante observación, mediante confirmación, recálculos y mediante procedimientos analíticos. Información que se utilizará como evidencia de auditoría. El auditor considerará la relevancia y fiabilidad de la información que se utilizará como evidencia de auditoría. Selección de los elementos sobre los que se realizará pruebas para obtener evidencia de auditoría o reservas sobre su fiabilidad. La evidencia de auditoría obtenida de una fuente o congruente con la obtenida de otra fuente. En este caso, cuando el auditor obtiene información de la dirección y que es diferente que se está obteniendo con otra fuente. Incongruencia en la evidencia de auditoría, reserva sobre su fiabilidad. El auditor determina medios de selección de los elementos sobre los que se realizarán pruebas que sean eficaces para corregir la finalidad de procedimientos de auditoría. En este caso, el auditor determinará los medios que utilizará para obtener la evidencia de auditoría. Por ejemplo, pueden elegir las pruebas de controles o los pruebas de detalle. NIA 501, evidencias de auditoría, consideraciones específicas para determinadas áreas. Esta NIA es un complemento de lo que es la NIA 500. Entre el alcance de la NIA tenemos que trata de las consideraciones específicas que el auditor ha de tener en cuenta con relación con la obtención de evidencia de auditoría suficiente. La evidencia de auditoría es necesaria para sustentar la opinión y el informe de auditoría. Es de naturaleza acumulativa y se obtiene principalmente de la aplicación de procedimientos de auditoría en el transcurso de la misma. No obstante, también puede incluir información obtenida de otras fuentes, tales como auditorías anteriores o los procedimientos de control de calidad de la firma de auditoría para la aceptación de continuidad de los clientes. Entre el objetivo tenemos, también tiene relación con la NIA 330, que consiste en que el auditor debe de diseñar o implementar controles para responder ante cualquier riesgo. Igual con la NIA 500, que el objetivo principal del auditor es obtener evidencia suficiente y adecuada, lo cual le va a permitir emitir conclusiones razonables para basar la opinión.
Al realizar el diseño y la aplicación de los procedimientos de auditoría, el auditor considerará la relevancia y la fiabilidad de la información que se utilizará como evidencia de auditoría. Requerimientos. Existencias. Si el auditor determina que las existencias o los inventarios son materiales en los estados financieros, el auditor deberá obtener evidencia suficiente y adecuada de la realidad y la condición de estos a través del recuento físico. En el recuento físico, el auditor inspeccionará si las existencias son reales, observará el cumplimiento de las instrucciones establecidas por la administración, es decir, como en la contabilidad o el trabajo en bodega, también la obtención de evidencia de auditoría con respecto a la fiabilidad de los registros, si se han trabajado correctamente las entradas y las salidas. Estos procedimientos pueden servir como pruebas de controles o como procedimientos sustantivos. El auditor aplicará procedimientos a los registros finales para determinar si reflejan de manera exacta los resultados del recuento físico. Litigios y reclamaciones. El auditor deberá diseñar procedimientos de auditoría para identificar los litigios o las reclamaciones en las que esté involucrada la entidad y si éstas indican un riesgo de incorrección material. Esto lo hará por medio de indagaciones a la dirección o a los asesores legales de la entidad, por medio de revisión a las actas de reuniones entre socios y los asesores legales, y también la revisión de las cuentas por gastos jurídicos. Si el auditor valora que existe un riesgo de incorrección material respecto a los litigios o las reclamaciones, el auditor solicitará una comunicación directa con los asesores legales de la entidad. Emitirá una carta en la cual solicite la comunicación con el auditor. También podrá solicitar que se reúnan de manera personal para tratar detalladamente la situación. En caso de que el auditor, por prohibiciones de la dirección o porque los asesores se rehúsen a reunirse y no pueda obtener evidencia de auditoría por medio de los procedimientos de auditoría alternativos, el auditor deberá emitir una opinión modificada en el informe de auditoría. Información por segmentos. El auditor deberá obtener evidencia suficiente y adecuada respecto a la presentación y la revelación de la información financiera por segmentos de conformidad con el marco de información financiera aplicable, a través de el conocimiento de los métodos utilizados para determinar la información, en la cual se presenta la evaluación de si los métodos pueden generar información de acuerdo con el marco de información financiera, y la evaluación de la aplicación de estos métodos. Las ventas, los pagos o transferencias, la distribución de activos, de costos o la congruencia que estos tienen con periodos anteriores son ejemplos de cuestiones relevantes en la obtención de evidencia de auditoría.